Sin duda, uno de los signos de puntuación que pueden resultar más confusos a la hora de utilizar es la coma. A diferencia de lo que muchos piensan, este signo no se usa de forma subjetiva, sino que tiene reglas bastante claras que se relacionan con la estructura del texto. En este video veremos cuáles son las reglas más importantes para que puedas redactar textos formales con mayor seguridad. Lo primero que deberíamos preguntarnos es por la diferencia entre el punto y la coma. Un ejercicio sencillo que podemos hacer aquí es preguntarnos qué le diríamos a nuestro hermano menor o a un sobrino pequeño si es que nos hiciera esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el punto y la coma a la hora de escribir? El punto es un signo que sirve para separar oraciones. En cambio, la coma separa partes de una oración. Esto significa que estos signos tienen funciones específicas fundamentales y no debería confundirse su uso. Existen también diferentes usos de las comas y en este video veremos cuáles son los más importantes para poder escribir de manera formal en la universidad. Empecemos con el uso de la coma, que puede resultar más sencillo. Me refiero a la coma enumerativa. Cuando hablamos de enumerar, se trata de hacer listas o conjuntos. En este caso, la coma sirve para separar los elementos de dicha enumeración, salvo entre el último y el penúltimo, en donde aparece una conjunción. Por cierto, las conjunciones pueden ser la I, la O, también la E y la U cuando hay cacofonía, y también la palabra ni, que es la conjunción en negativo. Entonces, cuando se trate de enumeraciones simples, no debemos colocar coma antes de estas conjunciones. Pero seguramente has visto que la coma aparece en ocasiones antes de la conjunción y. Si bien esto es un error cuando se trata de enumeraciones simples, existen otras en donde esto es obligatorio. Hablamos de oraciones en las que tenemos ya no una, sino dos listas. Y en este caso ya no se trata de una coma enumerativa, sino una coma de jerarquía entre esas dos enumeraciones. Como vamos a ver en estos ejemplos, la coma antes de una i sirve para diferenciar entre dos enumeraciones o entre dos partes de una oración. En este caso estamos viendo que no es una coma gratuita, sino que cumple una función. Esto significa que no podemos colocar simplemente una coma antes de la i siempre que nos parezca, pues requiere una justificación. Ahora pasemos a ver el caso de la coma de frase explicativa. Como su nombre lo dice, para esta regla tendrá que aparecer una frase que explique algo. Ya sabemos que cuando nos referimos a frase no estamos hablando de oración, es decir, la frase no tiene verbo principal ni el sentido completo. Se trata entonces de un añadido que yo puedo hacer a la oración principal. Las comas funcionan en este caso para remarcar su naturaleza de añadido. Como podemos ver en este caso, una oración sencilla adquiere mayor detalle cuando le aumentamos frases explicativas. Es muy importante detenernos a observar que dichas frases afectan al elemento inmediatamente anterior. Como veremos más adelante, esto diferenciará este caso de las de movimiento circunstancial. Usualmente las frases explicativas aparecen al costado de sustantivos o de otras frases. Por ello, su posición es diversa siempre que esté después del elemento al que haga referencia la explicación. A propósito de esto, una pregunta que suelen hacerme es cuál es el número de frases explicativas que puedo incluir en una oración cuando estoy escribiendo de manera formal. En este caso, más que un número fijo, lo que existe es un criterio de cuán pertinente puede resultar añadir demasiadas frases explicativas. Si bien este tipo de frases proporcionan más detalles al lector, excedernos va a conseguir un efecto contraproducente. Resultará mucho más difícil de leer el texto. Un siguiente tipo de coma que deberíamos aprender a usar para escribir de manera formal es la de movimiento circunstancial. Para explicar esta regla de la coma, tengo que contarles una historia algo antigua. Cuando estaba formándose el español en la península ibérica hace más de 11 años, se decidió dotarle de una gramática oficial. De esta manera establecieron ciertos fundamentos para esta nueva lengua derivada del latín vulgar. Esta gramática establecía que había una composición natural del español. Primero el sujeto, luego el verbo y al final el complemento. Por ejemplo, en la oración, Pedro almuerza en la universidad, Pedro es el sujeto, almuerza es el verbo y en la universidad es el complemento. En este caso no se han añadido comas debido a que los elementos están en el orden oficial del español.
Lo cierto es que los hablantes, conforme han pasado los años, hemos generado diferentes maneras de organizar el sujeto, el verbo y el complemento. Por eso yo también podría decir Pedro en la universidad almuerza, en la universidad Pedro almuerza. No son incorrectas estas variaciones. Si nos damos cuenta, el complemento en la universidad se ha movido de su posición oficial. En estos casos, la normativa indica que debemos marcar ese cambio con comas. Por ello, en el primer caso, el circunstancial estará entre comas, mientras que en el segundo estará antes del sujeto y el verbo. Debe quedar claro que cualquiera de estas formas es posible siempre y cuando se respete la regla de la coma. Pero, ¿qué tiene que ver el circunstancial con el complemento? Lo que sucede es que el circunstancial es un complemento. De hecho, su nombre completo es complemento circunstancial. Entonces, ¿qué es un circunstancial? Puedo responder con otra pregunta. ¿En qué nos hace pensar su nombre? Circunstancia, ¿verdad? ¿Y qué es una circunstancia? Puede referirse al lugar, al tiempo, al modo, a la compañía, a la utilización de un instrumento, etc. Entonces, el circunstancial es la información que hace referencia a las circunstancias en las que se produce una acción. Como se puede apreciar, un circunstancial puede ayudarnos a precisar la información de un acontecimiento. Podemos colocar más de uno, pero siempre tendremos que respetar la regla de la coma de movimiento circunstancial. Reitero entonces la regla. Cuando un circunstancial no aparezca al final de una oración, tendremos que marcar ese movimiento con una o dos comas según corresponda. El siguiente caso de la coma es bastante sencillo, aunque no es tan frecuente. Se conoce como coma elíptica o de omisión porque cumple la función de reemplazar un verbo. Se dice que esta es la coma más poderosa debido al valor que cumple, pero debemos tener en cuenta que en este caso la coma funciona como reemplazo de una palabra que sí existiría. En buena cuenta, su uso se debe a que buscamos reducir la redundancia. El último caso que veremos en este video es la coma vocativa. Esta coma se utiliza para señalar una llamada o pedido de atención de parte de un interlocutor. Esto puede suceder en una comunicación oral o escrita, como se puede apreciar en la diapositiva. Vale la pena aclarar que en los correos electrónicos formales y las cartas debemos utilizar los dos puntos cuando presentamos el vocativo y proseguimos la escritura en la siguiente línea. No es adecuado utilizar la coma en este caso como se estila en el inglés. Sin embargo, si el vocativo y el resto de la información se encuentran en una misma oración, usaremos la coma. Podemos ver algunos ejemplos en la diapositiva. A modo de síntesis, podemos ver que la coma, en sus diferentes facetas, sirve para separar partes de una oración, a diferencia del punto, que separa oraciones completas. Espero que este video te haya servido y no olvides de complementarlo con los ejercicios del módulo.